Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a adentrar en un material muy, muy íntimo, casi como una confesión, ¿no? Es una carta que, bueno, parece escrita desde el corazón mismo de la Iglesia La Luz del Mundo y va dirigida a otros miembros que parece que comparten una lucha interna similar. La fuente que usamos es un documento que encontramos titulado Carta al Creyente de la Luz del Mundo en xlldm.com. Nuestro objetivo hoy es, pues, intentar comprender la perspectiva de alguien que está en medio de una crisis de fe bastante profunda. Vamos a ver esa tensión, ¿no?, entre la devoción de toda una vida, el cariño por la comunidad y esas dudas que empiezan a surgir sobre las prácticas, el liderazgo, sobre todo después de ciertos eventos que ya son muy conocidos. Es un texto con una carga emocional que se siente mucho. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Exacto. Y lo que vamos a analizar son justo esos hilos conductores que teje quien escribe, ¿no? Por un lado está ese afecto genuino, ese cariño por la comunidad y por Dios. Pero por otro, está esa disonancia, ese choque con doctrinas o sucesos específicos. También tocaremos, claro, el miedo al cambio, que es algo muy humano, y esa búsqueda de una verdad más personal, guiada por la fe, sí, pero que parece ya no caber dentro de la estructura que conocían. Y la carta arranca de una manera muy cercana, ¿verdad? Muy directa, con una invocación a la paz de Dios y una declaración de afecto. Cuánto te amo en Cristo Jesús. Se dirige a todos, hermano, hermana, joven o anciano, que estén sintiendo una gran tristeza. Habla de amar a Dios, pero al mismo tiempo sentir que muchas cosas que se hacen en la iglesia no son de Dios. Es una forma muy, muy directa de plantear ese conflicto central desde el principio, ¿no? Esa experiencia compartida de conflicto interno, pues valida los sentimientos de quien lee, de la persona a la que se dirige. Reconoce explícitamente el miedo, la pena, que acompaña el dudar. Cito textualmente porque es fuerte. El solo pensamiento fugaz de no estar más en la iglesia te da miedo, una gigantesca incertidumbre o una suma tristeza. Y apela a esa memoria colectiva, a la historia compartida. Hemos caminado tanto tiempo y vivido tantas cosas hermosas. Se siente el peso de esos lazos, de esa comunidad. Y eso hace que cualquier cuestionamiento sea muchísimo más doloroso, claro. Claro. Y esa apelación a lo vivido juntos, a lo compartido, ¿no hace todavía más, digamos, significativo el primer gran punto de quiebre que menciona? Me refiero a la transición de liderazgo después de la muerte de Samuel, Joaquín. El texto dice que la elección de su hijo, Naasón, pues que en realidad no sorprendió a nadie, pero sí creó una especie de presión interna. Describe esa necesidad de fingir frente a los demás que sentiste en la manifestación aquel 14 de diciembre. ¿Qué tipo de manifestación se esperaba ahí? Algo muy específico. Sí. En ese contexto, manifestación se refiere usualmente a una señal, un sentimiento espiritual, que se interpreta como una confirmación divina de que la elección del nuevo líder es correcta, es de Dios. La carta sugiere que había una expectativa social muy fuerte de sentir esa confirmación. Habla de una extraña inercia y califica la sucesión como una rara elección que se pasa de padres a hijos. O sea, está cuestionando implícitamente la base misma de esa autoridad, ¿no? Entiendo. Entonces, esa presión por sentir algo concreto y tal vez no sentirlo, eso es lo que alimenta las primeras dudas serias que describe la carta. Pues parece que sí. El texto profundiza justo en esa disonancia. Plantea que la presión social, y también la familiar, menciona, y pensaste en tus hijos quizá, en la familia, los amigos, jugó un papel importante en la aceptación pública inicial, aunque por dentro hubiera reservas. Es decir, la red afectiva, la red social, parece haber sido un factor que empujó a la conformidad externa a decir sí, aunque por dentro hubiera un no sé. Y lo detalla de forma muy cruda, la verdad. Cito de nuevo porque me impactó. Quizá tuviste que obligarte a derramar unas lágrimas, ya sea porque querías sentir y no sentiste, o porque quisiste con sinceridad creer y no creíste. Es una descripción muy, muy gráfica de esa desconexión, ¿no?, entre lo que se supone que debes sentir y lo que realmente pasa por dentro. Parece como un primer golpe fuerte a la autenticidad de la propia fe. Exactamente. Y esa fisura en la autenticidad, pues parece que se va ensanchando cuando la carta aborda los cambios teológicos que percibe el autor o autora. Aquí es donde el tono se vuelve de un dolor casi palpable.
Sí, aquí es donde el texto se pone realmente intenso, ¿verdad? Expresa un inmenso dolor por lo que llama la ausencia en las oraciones de la palabra de Dios como antes la oías. Describe como una nostalgia, ¿no? Por un tiempo en que la palabra, la Biblia, penetraba como una espada. Sugiere que se ha perdido la centralidad de las escrituras en la práctica diaria. Y esa experiencia perdida, fíjate, se contrasta directamente con una práctica actual que provoca, según el texto, celo. Aquí la crítica es frontal, sin filtros. Dice, escuchar cómo desde hace años la gloria que antes se le daba a Cristo, ahora se le da a un hombre imperfecto, llamándole Salvador, Redentor, Roca y Padre. O sea, es una acusación de desviación doctrinal muy seria. Critica lo que llama el culto que llamamos honra y describe una saturación visual y simbólica con la imagen del líder actual. Todos los espacios, todos los muros, el himnario, las chalinas, tu Biblia misma, hasta el altar mismo. Es como una omnipresencia. Esa frase, ya no hay para dónde dirigir tu mirada que no le quite gloria a tu Creador y a su Hijo, tu Salvador, es demoledora. De verdad que sí. Y la palabra que usa para calificar todo esto es idolatría. Desde una perspectiva teológica cristiana, usar ese término, bueno, es de lo más grave que se puede decir, ¿cierto? Absolutamente. Dentro del marco judeocristiano, la idolatría es uno de los pecados más fundamentales. Es darle a lo creado, a un ser humano, a una imagen, la adoración que solo le corresponde al Creador. Al usar ese término tan cargado, quien escribe no está simplemente expresando una preferencia litúrgica o un desacuerdo sobre el estilo de liderazgo, no. Está afirmando que desde su perspectiva se ha cruzado una línea teológica esencial, una línea que altera la relación fundamental con Dios y con Cristo. Es una ruptura conceptual muy profunda. Y esa ruptura conceptual, esa crisis interna tan profunda, parece encontrar un catalizador externo. Un evento que, digamos, precipita todo. El arresto del líder, Naasón Joaquín García. La carta lo pone así, directo. Y ahora arrestan al hermano Naasón. Este hecho, según leemos, permite ver el grado tan triste en que ha caído la Iglesia y fortalece la decisión interna de no mentir más en ti. Sugiere entonces que el arresto no tanto creó las dudas, sino que las confirmó o las hizo ya imposibles de ignorar. Eso parece ser el argumento central aquí. El texto no presenta el arresto como la causa original de las dudas, sino como el evento que hizo imposible seguir ignorándolas o, racionalizándolas. Es interesante cómo conecta esto con las propias herramientas espirituales e intelectuales que, según la carta, los miembros ya poseen. Se les enseñó a analizar, a escudriñar los espíritus, se les reconoce que tienen conciencia viva, uso de una razón, inteligencia natural, conocimiento bíblico y hasta el Espíritu Santo. Es como si dijera, ustedes ya tienen todo lo necesario para ver la verdad por sí mismos. Exacto. La conclusión lógica a la que llega el autor o autora, usando esas herramientas que ya tienen, es que todas estas mentiras, todos estos abusos, todas estas blasfemias no pueden ser de Dios. Y recurre a esa analogía bíblica tan conocida. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. El fruto, los presuntos crímenes, las mentiras que percibe, revela la naturaleza del árbol, o sea, de la institución o su liderazgo actual. Y hablando de mentiras, el texto también menciona esa percepción de que los voceros de la Iglesia, pues, faltan a la verdad. Habla de mentiras en cifras, en cómo cuentan la historia de que son víctimas de ataques, incluso en la proclamación de milagros. Describe la pena, la vergüenza que sienten algunos miembros frente a los gentiles, la gente de fuera, esa pregunta que les hacen, ¿cómo es que sigues ahí? Debe resonar muchísimo. Refleja una tensión brutal entre la lealtad interna y cómo se les ve desde fuera. Sin duda alguna. Y esa tensión se manifiesta claramente en el siguiente gran tema que aborda la carta. Ese dilema terrible de quedarse o irse. Y no lo plantea como algo sencillo, para nada. Lo dice con una fuerza tremenda. Salirse no es fácil, que sí lo sabré. El costo personal y social que describe es enorme. Dejar a la familia que nos dejará de hablar, volvernos automáticamente sus enemigos y perderlos. Es la perspectiva de un desgarro total con el entorno afectivo, social, que ha definido toda una vida. Imagínate. Es crucial para entender la profundidad del conflicto.
La carta también valida las razones para querer quedarse. No es que desecha el pasado o las experiencias positivas, ¿eh? Reconoce el valor de las oraciones tan emotivas, los momentos sublimes, la música del coro y, fundamentalmente, esa conexión inicial con Dios que se aprendió en ese entorno. Dice, aquí aprendimos a orar, a verlo, a oírlo, a sentirlo. Aquí aprendimos a leer la Biblia. Explora esa sensación que debe ser muy real para muchos de que fuera de esos muros espirituales no hay nada más, como si fuera el único universo religioso conocido. Es una dualidad terrible, la verdad. Por un lado, la percepción de idolatría, de mentira. Por otro, el lugar donde se encontró a Dios, donde se construyó una vida entera. ¿Cómo se resuelve esa tensión en la carta? Introduce una idea muy, muy potente, la de una luz interior. Sí, describe esta luz como algo puesto por Dios mismo en el corazón y en el entendimiento. Una luz que, dice, no se deja apagar fácilmente, que genera esas dudas persistentes. Cito, tratas de apagar con la emoción, pero no lo logras, porque esa luz se vuelve a encender, es insistente, como una vocecita que no se calla. Y aquí viene un giro interpretativo que me parece fascinante. Cuestiona directamente una enseñanza que seguramente fue central para ellos, que las dudas las ponía Satanás. Plantea que podría ser exactamente lo contrario. Exacto. Propone una posibilidad radical. Y si esas dudas insistentes no son tentaciones del demonio, sino la guía misma del Espíritu Santo, llevando a toda verdad y toda justicia, es una resignificación completa de la lucha interna. La duda deja de ser una falla de fe, un pecado casi, para convertirse potencialmente en una señal divina. Es darle la vuelta por completo. Y refuerza esta idea con una interpretación muy específica de una cita bíblica de Apocalipsis como un mandato directo. Salid de ella, pueblo mío. Es una perspectiva radicalmente distinta, ¿no? Convertir la duda en un posible llamado de Dios. Y a partir de ahí, el consejo que da es más bien práctico, pero también muy espiritual. Sí. El consejo es de entrega y de búsqueda personal. Dice, ponlo todo en manos de Dios. Dile que quieres escucharle, entender. Hay una promesa de fortaleza divina si se busca con sinceridad, apoyada en el Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Es un llamado a una fe más directa, quizá, menos mediada por la estructura institucional que ahora se está cuestionando tan profundamente. Pero claro, surge la pregunta obvia, ese miedo al vacío. Si sales de la única estructura que has conocido toda tu vida, ¿a dónde iremos? Y la respuesta que ofrece la carta es de una confianza en Dios casi absoluta. Y la respuesta es esa, tal cual. No creo que debas preocuparte, estás en sus manos. Si Él puso la luz, seguro también pondrá el camino. Es una aceptación muy valiente de la incertidumbre, pero anclada en la fe en la providencia personal de Dios. Es como soltar el mapa conocido confiando en que el guía sigue presente, aunque el camino sea nuevo y desconocido. Y la conclusión del texto es que para quien escribe, y quizás para otros en su situación, ese punto de confiar solo en Dios ya ha llegado. Después de las mentiras que percibe y el encarcelamiento del líder por cargos tan graves, crímenes contra el ser humano, pues las dudas ya se han solidificado en una certeza. Sí, llega a afirmar que se alcanza un punto en que ya te sea imposible adorarle, oírle, cantarle y orarle entre tanta idolatría, porque Él ya no está ahí. Es una declaración muy, muy fuerte sobre la percepción de la ausencia de la presencia divina en ese contexto específico, tal como se vive ahora. Una conclusión dolorosa, sin duda, pero quizá también liberadora para quien escribe. Y aunque reconoce que la luz del mundo probablemente seguirá como institución y que el apóstol seguirá siendo central para quienes se queden, la decisión personal ya está tomada. La frase final es una mezcla de tristeza y resolución, ¿no? Pero ya sin nosotros, sí, ya sin nosotros con la ayuda de Dios. Es un adiós definitivo a una etapa vital entera. Entonces, ¿qué nos deja esta exploración? Hemos visto a través de esta carta una ventana a un proceso espiritual y emocional tremendamente complejo, muy difícil. Es el choque doloroso entre una fe muy profunda, una comunidad muy amada y una conciencia que ya no puede, simplemente no puede ignorar las señales que percibe como contradictorias con la verdad que se le enseñó.
El arresto del líder parece haber sido como el empujón final para algunos, ¿no? El momento en que las dudas internas encontraron una validación externa que ya era innegable. Sí, hemos seguido el hilo de esas dudas. Desde la sucesión de liderazgo, que ya generaba incomodidad, hasta la percepción de cambios teológicos que se califican nada menos que de idolatría. Vimos las acusaciones de engaño por parte de la institución y el altísimo costo personal, familiar, social, que implica cuestionar o abandonar esa estructura. Pero, al mismo tiempo, y esto me parece clave, emerge una fe resiliente. Una fe que busca una conexión directa con Dios, más allá de la jerarquía y de las prácticas que antes eran incuestionables. Y esto nos lleva a una reflexión final, algo para seguir pensando. La carta culmina con un llamado a confiar en la guía divina individual para encontrar un nuevo camino, fuera de la estructura que definió toda una vida religiosa. Esto plantea una pregunta fundamental, creo yo. ¿Cómo discierne una persona la voluntad de Dios cuando su percepción, su conciencia, entra en conflicto directo con la autoridad y las figuras que hasta ese momento representaban precisamente esa voluntad divina de forma absoluta? Es una cuestión muy profunda, sobre fe, sobre autoridad y sobre la conciencia individual. Algo en que pensar definitivamente.